Vamos a hablar sobre el hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, es un hueso central y simétrico que tenemos una mitad derecha y izquierda que se encuentra ubicado en el centro del cráneo. La palabra esfenoide significa en forma de cuña. Esto se debe a la manera que se encuentra ubicada en todo el centro de la base del cráneo. Se articula hacia adelante con el hueso frontal, con el hueso etmoides. Hacia atrás se va a articular con el hueso occipital y lateralmente con los temporales y en una pequeña parte con el hueso parietal y con su ángulo anterior. Este se debe el nombre de hueso cuña. Para su estudio, el hueso esfenoides va a presentar 4 porciones: el cuerpo de los esfenoides, alas mayores, alas menores y finalmente las apófisis pterygoides. Vamos a describir cada uno de los elementos que presenta, comenzando con el cuerpo de los esfenoides. El cuerpo de esfenoides tiene forma cúbica y presenta 6 caras: una cara anterior, una cara superior, una cara posterior y 2 caras laterales que se encuentran ocultas por las alas mayores. Vamos a describir la cara superior. De adelante hacia atrás, primero que encontrar es la superficie cuadrilátera conocida como el yugo esfenoidal. Sobre el yugo esfenoidal va a descansar la porción más posterior del bulbo olfatorio. Hacia adelante del yugo esfenoidal hay una espina conocida como la crista cribosa. Va a estar destinada a articularse con la lámina horizontal del etmoides. Hacia atrás del yugo esfenoidal vamos a encontrar un pequeño canal que está aquí. Ese canal se le conoce como el canal óptico, que en estado fresco va a alejar al quiasma óptico. El quiasma óptico es el entrecruzamiento en X de las fibras axónicas del nervio óptico. A cada lado del canal óptico podremos encontrar 2 agujeros. Los 2 agujeros corresponden al agujero óptico, que el agujero óptico va a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Ahora tenemos que por detrás que del canal óptico vamos a tener conocida como la fosa pituitaria o una fosa pituitaria. Sobre ella va a descansar la glándula maestra o la glándula hipófisis. Entre la fosa hipofisiaria y el canal óptico existe un tubérculo, se lo conoce como el tubérculo pituitario, que marca la separación de la fosa y el canal óptico. En los 4 ángulos de la fosa hipofisiaria vamos a encontrar 4 apófisis. Las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides medias, que son esas pequeñas eminencias que podemos ver, y la apófisis clinoides posteriores, que no podemos observar en el hueso. Las apófisis clinoides anteriores se pueden soldar con las apófisis clinoides medias y forman un agujero. Este agujero que está incompleto, se conoce como el
como el agujero carótido interno, que va a dar paso a la arteria carótida interna. Cuando las apófisis clinoides medias se soldan con las posteriores, forman también un agujero, que van a alojar la porción sinosal que comunica al seno cavernoso con el seno correnal, que se encuentra rodeando a la glándula pituitaria. Como último detalle, podemos encontrar, se pueden observar aquí dentro de la fosa pituitaria existen unos agujerillos. Esos agujeros se continúan como conductos y esto es como se conoce como el conducto cráneo-faríngeo o conducto hipofisiario de Kaluch. Estos conductos van a estar con conducto que se encuentra hacia abajo, conductos viajan hacia la conducto nasofaríngeo. Y esos son todos los elementos que podemos encontrar en la cara superior del esfenoides. Ahora vamos a describir la cara posterior. La cara posterior del esfenoides es también conocida como el dorso de la silla. Esto que se me encuentra señalando, podemos decir que este dorso de la silla se va a estar articulando con el occipital y formar el punto cranométrico conocido como el clivus. El esfenoides y el occipital son los primeros huesos también en soldarse. Por eso antiguamente se lo estudiaba como un antiguo hueso. Eso en cuanto a la cara posterior del esfenoides. Ahora vamos a estudiar la cara inferior del esfenoides. Veremos la cara inferior. En la cara inferior del esfenoides, lo primero que encontramos en la línea media es una cresta, conocida como la cresta inferior del esfenoides. Esta cresta se va a dirigir hacia adelante para unirse con la cresta anterior del esfenoides y formar esta estructura conocida como el pico o rostro. A cada lado de la cresta inferior del esfenoides encontramos dos canales muy pequeños. Estos canales van a alojar a las alas del vómer. Por fuera de estos dos canales vamos a encontrar un segundo canal. Ese canal junto con un proceso vaginal presente en las apófisis pterigoideas y la apófisis esfenoidal del hueso palatino, forman un conducto conocido como el conducto pterigopalatino. Este conducto pterigopalatino, como el conducto pterigoide, este es el conducto pterigopalatino. Este conducto pterigopalatino va a dar paso a la arteria y vena pterigopalatino y al nervio faríngeo de boca. Y esos son todos los elementos que podemos describir en la cara inferior. Ahora vamos a estudiar la cara anterior. La cara anterior del esfenoides vamos a especificar de arriba hacia abajo, donde encontramos una lámina horizontal, que no es más lámina, que es el borde anterior de las alas menores. Esta lámina horizontal se articula con el borde posterior del hueso frontal. Por debajo de la lámina horizontal encontramos a la cresta anterior del esfenoides, que se une con la cresta inferior del esfenoides para formar el pico y el rostro. A cada lado de la cresta anterior del esfenoides encontramos dos grandes orificios que corresponden a los orificios de entrada para los senos esfenoidales.
En esta cara también podemos encontrar unas semicarillas que articuladas con el etmoides forman una carilla completa, similar a lo que sucedía con la cara inferior del hueso frontal. Aprovechando esta vista anterior, veremos unos agujeros en las alas mayores. Este agujero que me encuentro señalando se lo conoce como la hendidura esfenoidal. Actualmente se lo conoce como la fisura orbitaria superior. Esta hendidura esfenoidal va a dar paso a las siguientes estructuras: al tercer, el cuarto y la primera rama del quinto y el sexto par craneal, también acompañado también de la vena oftálmica y una arteriola de la arteria meninge media. Por debajo de la hendidura esfenoidal vamos a encontrar un primer agujero, este que me encuentro señalado, que es conocido como el agujero redondo. El agujero redondo mayor. Ahora faltan las caras laterales del esfenoides. Las caras laterales del esfenoides se encuentran ocultas debido a la presión axial de las alas mayores del esfenoides. Estas caras laterales podemos encontrar dos canales, que son los canales cavernosos, donde se van a alojar el seno cavernoso. El seno cavernoso es una gran vena es una vena en curva anterior donde una arteria discurre por dentro de una vena. Además de la arteria carótida interna, el seno cavernoso también contiene elementos nerviosos, tal es el caso de la tercera, la cuarta y la primera rama de la quinta y el sexto nervio par craneal. Son los mismos elementos que pasan por la hendidura esfenoidal. También pasa con la carótida interna. Siguiendo con la descripción del cuerpo del esfenoides, vamos a hablar de las alas menores. Las alas menores del esfenoides, también conocidos como alas orbitarias o apófisis ingracias, presentan la forma de un triángulo. Como podemos observar, tiene un borde posterior, un borde anterior, una base, un vértice, una cara superior y una cara inferior. Vamos a describir de manera: el borde anterior del ala menor del esfenoides se va a articular con el hueso frontal. El borde posterior es libre. Su cara superior mira hacia arriba, mira hacia la bóveda craneana. Su cara inferior va a contribuir a formar el techo de la órbita. Su vértice es conocido como la apófisis sifoides. Y por último tenemos que en la base existe otra apófisis que ya hemos mencionado, conocido como la apófisis clinoides anteriores. Esta apófisis clinoides anterior va a prestar inserción a la circunferencia de la tienda senosa. Y estos son todos los elementos que podemos describir de las alas menores. Ahora vamos a pasar a describir las alas mayores de los esfenoides. Las alas mayores de los esfenoides, para su descripción, presentan tres caras: una cara en posterior superior, luego tenemos una cara endocraneal o externa y finalmente tenemos una cara anterior.
Vamos a comenzar con la cara posterior superior. Esta cara posterior se encuentra relacionada con el glóbulo esfenoidal. Por ende, como hemos dicho en el fondo, este también presenta depresiones y impresiones digitales dejadas por las circunvoluciones del cerebro. En esta cara posterior superior vamos a encontrar una hendidura y un agujero que ya hemos mencionado. Hacia arriba tenemos a la hendidura esfenoidal. Por debajo de ella tenemos el primer agujero, el agujero redondo, el redondo mayor o el agujero redondo, que da paso al nervio maxilar. Por abajo del agujero redondo mayor tenemos el agujero oval. Ese corresponde al agujero al que pasa los nervios a la tercera rama del trigémino, que es el nervio mandibular, acompañada de la arteria meninge menor y el nervio meninge recurrente. Por último tenemos un pequeño orificio que se puede ver en la puntita, que es un agujero pequeño que es llamado como el agujero espinoso. Por el agujero espinoso va a dar paso a las arterias meninge media Podemos decir que estos agujeros comunican primero el agujero óptico. Este agujero óptico va a comunicar, aquí podemos apreciar mejor en la base del cráneo, la fosa craneal media con la órbita. Aquí en el fondo podemos observar el agujero óptico. Luego que tenemos la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, que también va a comunicar la fosa craneal media con la órbita. Luego tenemos el agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor va a comunicar la fosa craneal media con la fosa pterigopalatina, que vamos a observar en el fondo. Esa es la fosa pterigopalatina, la que se encuentran viendo. Luego seguiremos con la descripción de las alas mayores. Vamos a describir la cara externa. La cara externa de los esfenoides se encuentra dividida en dos porciones, gracias a un tubérculo esfenoidal. Que divide en una porción superior y una porción inferior. Esta cresta esfenotemporal sirve como punto de reparo para hallar a la arteria y a la arteria maxilar. La porción superior del ala mayor va a presentar inserción al poderoso músculo temporal, mientras que la porción inferior va a prestar inserción al músculo pterigoideo externo. Tenemos que en la unión de la cara externa con la cara posterior superior de las alas de los esfenoides existe esta estructura conocida como la espina de los esfenoides. La espina de los esfenoides en estado fresco va a prestar inserción a un músculo y dos ligamentos. El músculo del martillo, conocido como el músculo tensor del tímpano, y a los paquetes exenomaxilar y al ligamento pterigoespinoso de Cirinini. Vamos a describir la última cara de las alas mayores, que es la cara anterior. La cara anterior de las alas mayores de los esfenoides va a contribuir a formar la cara externa de la órbita.
y esta se va a insertar hacia adelante con el hueso malar. Eso es un poco todo lo que podemos decir sobre las alas mayores. Nos dirigimos a las apófisis pterigoideas. Las apófisis pterigoideas tienen tenemos que considerar en ellas que tienen una base, un vértice y dos alas, una ala interna y una ala externa, que son estas. La base de las apófisis pterigoideas se encuentra implantada en la cara inferior del esfenoides y en parte en las alas mayores del esfenoides. En esta cara vamos a poder encontrar un agujero, que es muy importante, que generalmente no lo localizan. En la cara posterior, en la base, podemos encontrar un agujero. Este agujero, el agujero que se continúa como conducto, se lo conoce como el conducto pterigoideo, pero antes se lo denominaba como el conducto viridiano. Podemos ver cómo sale del agujero el conducto pterigoideo o conducto viridiano, que se está señalando. Este conducto viridiano va a dar paso a la arteria y la vena y arteria al nervio viridiano. Ahora vamos a describir las alas de las apófisis pterigoideas. Las alas internas de las apófisis pterigoideas contribuyen a formar la pared externa de las fosas nasales y también van a estar circunscribiendo la parte más posterior de estas fosas. Circunscriben el orificio posterior de las fosas nasales, que se las conoce como las coanas. Las apófisis pterigoideas, entre las alas interna y la ala externa de las apófisis, existe una fosa que podemos señalar. Esta fosa toma el nombre de fosa pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Hacia arriba de esta fosa pterigoidea encontramos una segunda depresión que estamos señalando en este momento, justo ahí. Esa depresión toma el nombre de fosa navicular o escafoidea, que en estado fresco va a prestar inserción al músculo peristafilino externo. Como un detalle más sobre los pterigoideas, el ala externa de las apófisis pterigoideas existe una espina. Se le conoce como la espina de Sirini. Esta espina de Sirini va a prestar inserción al ligamento pterigoespinoso de Sirini. También tiene inserción en la espina del esfenoides. Más o menos este ligamento va a estar orientado desde la espina de Sirini hacia la espina de esfenoides. Eso ha sido todo sobre el hueso. Espero que se haya entendido un poco más sobre este hueso. Gracias.